¿Cómo estás, Martín? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Sí, muy bien. Muy bien. Hoy estamos con Martín Reynoso. Es uno de los referentes del mindfulness acá en Argentina, me parece por lo menos, ¿no? Ujú, sí, ¿Cómo sí, sí. llegaste al mindfulness? ¿Cómo fue tu trayectoria personal? Y yo digo que siempre fue una sincronicidad. Ocurrieron varias cosas para que esto pasara. Por un lado, el hecho de ser psicólogo, creo que tiene que ver con esto. Por otro lado, también tiene que ver el hecho de vivir en una casa con padres filósofos, donde todo lo que es el desarrollo personal, la búsqueda espiritual, siempre estuvo presente. Y de esa manera, por ejemplo, hice artes marciales de muy chico Wow, y siempre con nada una que ver. perspectiva no solo física, sino de aprendizaje de lo que es la cultura más oriental. Entonces mi búsqueda iba orientada un poco a eso. Y bueno, ejercí como psicólogo mucho tiempo y luego comencé a ver que bueno, había cuestiones personales que no me cerraban en relación a, sobre todo al manejo del estrés. Y entonces quise conocer alguna estrategia, alguna técnica para trabajar con el estrés y conocí mindfulness para aplicarlo primero conmigo a través de una Claro. persona amiga que me lo recomendó y estaba recién llegado a la Argentina. Ujú. Y entonces comencé a trabajar conmigo. Y yo ya había venido pensando en integrar algunas cuestiones de desarrollo personal o de bienestar con mis pacientes porque me he dado cuenta que mi trabajo era excesivamente en la patología, ¿no? Como un arreglador de síntomas, por decirlo así. Claro, qué interesante, sí. Entonces, bueno, así fue como empecé a luego a aprender mindfulness para enseñarlo, ¿no? ¿Y en tu casa también se hablaba del desarrollo personal? O sea, de estas inquietudes internas, ¿o era Sí. más una cuestión teórica? Porque, viste, la No, filosofía a porque, veces... por ejemplo, mi padre me hizo hacer, hicimos juntos el método Silva en ese Ah, momento, claro, de de control control mental. mental. ¿Te Sí, acordás que era sí. muy Oh. conocido? Y bueno, mis padres siempre seguían filósofos existencialistas o cristianos, como Bergson, como, no sé, Maritain, Jacques Maritain, Raíza Maritain, mi Ujú. mamá era admiradora. Y bueno, son personas que de alguna forma fueron también como haciendo una conexión entre la filosofía y la cuestión más mística o más Claro. ¿Había espiritual. una religión en tu casa? ¿Se Sí, somos profesaba? católicos, Ah, católicos porque mi padre inclusive estuvo a punto de ser seminarista y, mira, bueno, fue seminarista y estuvo a punto de ser sacerdote, le faltó mira. poquito, y de su familia, que eran 11, tres hermanas de él eran monjas, tres. Wow. Así que vamos, imagínate, mi infancia transcurrió un poco entre, a veces entre Sí, claustros y climas de de religiosidad, ¿no? religiosidad. ¿Y Sí. tenés hermanos? Tengo dos hermanos. Sí. ¿Y siguieron también un poco esta inquietud? Y en cierta forma, sobre todo el que me sigue a mí, yo soy el más grande, también con cuestiones más relacionadas con la autoayuda y eso. Sí, podríamos decir que en cierta forma él un poco más, pero yo fui como que más me volqué hacia eso, ¿no? ¿Y por qué la psicología y no la filosofía? ¿Qué es lo que vos encontraste de diferente? Porque me gustaba mucho la psicología. Tuve Mm. psicología en el secundario, me pareció muy interesante, me pareció más Ah, concreto que la filosofía en algunas cosas, con más salida laboral. tal cual. Y yo me parece que soy un poco más pragmático que mis Mm, padres, por ejemplo, más pragmático en algunas cosas, ¿no? Entonces, no me terminaba de cerrar el método de la filosofía. Me parecía muy claro. interesante el debate, la cuestión de la discusión de temas muy profundos que tiene la filosofía, que aborda, pero me parecía que el método no era muy riguroso, ¿no? Claro, pero vos sos cordobés, se escucha por la Sí, sí, sí. tonada, sí, sí. Pero estuviste también en La Pampa. ¿Por qué fuiste Claro, para La porque Pampa? me casé en Córdoba, mi señora también es psicóloga, y entonces Ajá, me casé en Córdoba y de ahí nos fuimos luego a vivir a La Pampa por trabajo. claro. Había mucho trabajo, o sea, había cosas para hacer en La Pampa, en Córdoba. Era difícil empezar y era Ujú. joven. Y entonces ahí comencé a vivir en Rancul, que es un pueblito, el Ujú. pueblito de Alberto Cortés, así lo conoce la Ah, gente. mirá, Así lo claro. conoce la gente y estuve casi 12 años trabajando allí. ¿Y por qué te viniste para acá? Porque justamente el mindfulness estaba dándose acá y este amigo Mm, mío que casualmente estaba en La Pampa me informó sobre esto y charlamos y entonces empecé a venir más para acá a aprender mindfulness para mí claro. y empecé como a venir más regularmente y luego me ofrecieron trabajar como psicólogo en mindfulness una vez que empecé a aprender más el método y así fue como empecé como a moverme hacia acá, hasta que después surgió la posibilidad de trabajar bueno, en donde estaba en ese momento, que era
Visión Clara, y en Fundación INECO, en INECO. Claro, que ya estás ahí hace tiempo. Que ya estoy hace 8 años allí. Entonces, bueno, fue algo que también lo necesitábamos como familia. Y yo personalmente notaba que la vida en el pueblo había sido una experiencia muy linda, pero que había sido una experiencia, digamos, de un tiempo, ¿no? Como que necesitaba volver a un lugar donde hubiera más movimiento, más intercambio profesional, más crecimiento profesional. Es lo que ofrecen las grandes ciudades, junto y con su eso, locura, pero claro, ofrecen... me parece que sí. ¿Tenés chicos? Tengo 2, Juan Martín y Trinidad. Sí, ya grandes, mirá. ya están más grandes. Claro, ya están. ¿Y ellos mamaron algo de esta? Yo me imagino una casa llena de paz, la tuya. No, te equivocas, te imaginas mal, Pero porque en casa de herrero, como dicen, viste, no, qué sé yo, Seguro. hay algunas cosas que llegan quizá y otras no. Por ejemplo, no, ninguno de los dos practica mindfulness actualmente. Mirá. Incluso ¿Qué edades tienen? Juan tiene 20 y Trini tiene 17. Claro. Lo que ellos tomaron más mío es la parte deportiva, porque yo también he practicado mucho deporte y eso, y Juan es terminando periodismo deportivo, y Trinidad es jugadora de básquet en el club en Obras. Así que bueno, por ahí tomaron más la parte deportiva en ese lado, pero yo creo que en algún les momento... va a llegar. Cuando les lleguen las crisis, sí, en algún momento los quiebres de la vida se encarga, digo yo siempre. Ojalá, la vida se encarga de... Ojalá que sepan que cuentan con ese recurso para poder aprenderlo y practicarlo. Seguramente. Lo último que te quiero preguntar de esta, antes de entrar más en el mindfulness, es lo que leí de tu trayectoria anterior, es que vos trabajabas más con comunidades, digamos que con el bienestar social, y te volcaste más al bienestar personal individual, sí. ¿Puede ser? Sí, tal cual. Originariamente mi formación inclusive fue hacia la psicología comunitaria, y es el bienestar en comunidad y en la parte pública, ¿no? Y trabajé muchos años en eso, en La Pampa. Y la verdad que, bueno, fue una época muy hermosa de mi carrera, de mi trabajo, porque yo creo realmente que el cambio más profundo social está ahí, ¿no? En trabajar con la comunidad, en trabajar con la gente, en una escala más grande. Pero bueno, luego empecé también a ver que la importancia del trabajo en bienestar personal a través de entrenamientos más así como focalizados, podríamos decir. Y bueno, comencé a volcarme a esto. Pero el otro trabajo, el trabajo en comunidad, es un trabajo de mucha exigencia física, de mucha intensidad, de mucha frustración, porque a nivel político, a nivel Estado, no hay un apoyo suficiente a las políticas que uno intenta de salud, ¿no? Sociales que uno intenta instaurar, y siempre uno está lidiando con eso de continuo en el y eso trabajo. Que se supone, yo también soy de un pueblo chico y siempre tengo como la idea que en los pueblos chicos de alguna manera incluso es más fácil todavía que hacer una política pública nacional. No, por decir. Lo fue. Y aún así es muy complicado. Lo fue, e inclusive mi trabajo en La Pampa, en ese pueblo, siempre fue muy reconocido. Yo después estuve trabajando en el Colegio de Psicólogos, fui vicedirector, presidente, y siempre presentaba mi trabajo comunitario en todos lados, y la verdad que en congresos importantes he tenido mucho reconocimiento, porque es cierto, nosotros llamamos el trabajo en micropoblaciones. Y hablábamos de poblaciones de no más de 10.000 habitantes en general, y el trabajo ese es mucho más posible que lo que es en una ciudad grande, ¿no? Tal cual. Pero aún así es muy exigente, está bastante mal pago, y hay un montón de fuerzas políticas, llámese punteros políticos, llámese intereses cruzados y todo eso que hace difícilmente sostenible las políticas de salud o sociales, ¿no? Donde se prioriza siempre primero el interés personal, y lamentablemente esto es casi una regla, más que que algo que ocurre a veces, es casi una regla, ¿no? Sí, es cierto. Yo la verdad que salirse de estas costumbres, estos hábitos que son tan masivos, sin embargo, surgen de personas, o sea, de individuos. Entonces yo digo, siempre es una decisión interna igual. El ser corrupto o ser más flojo. Finalmente, bueno, y con eso quiero llegar a esto, porque en realidad la excusa para invitarlo a Martín es este libro espectacular, Mindfulness, la meditación científica, que obviamente que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me lo estoy devorando. Esto parece un cliché, porque es una palabra, viste, que todos usan, ¡ay, qué bueno! Pero
cuando empezás a leer un libro y tenés cierto entrenamiento en leer y de consumir este tipo de cosas, te das cuenta cuando un libro primero está bien escrito, que no es un tema menor, y otro cuando es consistente. Entonces, a mí me gusta mucho esto, tiene mucha consistencia argumental el libro, más allá de que a uno salga corriendo a hacer mindfulness, que no será corriendo igual. Claro, claro. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, el mindfulness es un entrenamiento, podríamos decir, por un lado. Se le llama así el entrenamiento basado en el programa creado por Jon Kabat-Zinn en la década del 80, 79-80. Es un entrenamiento que consta de un protocolo de 8 sesiones, con ejercicios en cada una, con temáticas específicas en cada una, y que apuntan a desarrollar lo que llamamos la atención plena, que es una capacidad que todos los seres humanos tenemos de estar más conectados y más conscientes a cada momento, de tal forma que eso nos permite no generar reacciones, juicios constantes frente a lo que estamos experimentando, que tiene que ver con tanto el mundo interno, pensamientos, emociones, sensaciones físicas o cuestiones externas. Entonces, por un lado podemos hablar de mindfulness como el entrenamiento, pero en realidad la palabra tiene más que ver con el origen, que es de una palabra del idioma del Buda, ¿no? Que quería decir como recordar, como estar consciente, y hace referencia a esa vipassana, cualidad. Claro, es tiene que ver con el vipassana. vipassana, y hace referencia a la conexión de la mente con el momento presente, con esta actitud de aceptación y de conexión profunda con lo que está ocurriendo, sin importar la cualidad que genera en uno eso que está ocurriendo, que puede ser de agradable, desagradable, puede gustarnos o no. Entonces es como, se trata de esa actitud, ¿no? De esa actitud, el mindfulness. Es una cualidad que todos tenemos en realidad, ¿no? El tema es que ¿dónde? rápidamente la tapamos en nuestra vida por la forma en que vivimos, ¿no? O sea, incluso si diríamos tapamos, hay todavía una acción. En general se nos tapa por nuestras reacciones, ¿no? Es como que no manejamos, no somos dueños de nuestras emociones y de nuestras actitudes muchas Tal veces, cual. ¿no? Tal cual. Ahora, de todas formas, ¿esto qué significa en términos más pragmáticos? ¿Significa yo me levanto a la mañana y hago un rato de meditación? ¿O es una cosa que yo tengo que sostener durante el día? Bueno, ahí podemos hablar como de dos mindfulness. Un mindfulness que tiene que ver más con el entrenamiento, que sería como practicar ciertas técnicas. Nosotros hablamos de técnicas formales o meditación formal, que sería dedicarle tiempo en un espacio determinado a una práctica. Hay varias prácticas dentro del mindfulness. Y lo otro sería lo que llamamos la meditación informal o la práctica informal, que es esto que decís vos, de llevar esa atención plena a situaciones cotidianas en las cuales nos encontramos, Claro. ¿no? Como por ejemplo, yo puedo estar en este momento más consciente de lo que estamos hablando, pero también soy consciente del saco que tengo aquí abajo, soy consciente de mis pies, Claro. siento el contacto de la camisa con mi ropa. Tengo como una conciencia ampliada sobre lo que me está ocurriendo, si bien elijo enfocarme en algo. Eso uno lo puede hacer casi en cualquier cosa, cuando uno come, cuando uno se ducha, cuando uno camina, Claro. y que tiene que ver con algo que se viene trabajando en la ciencia, que se llama procesos de abajo arriba o bottom-up process, que sería como primero entrar por la experiencia más sensitiva y luego eventualmente por llegar al pensamiento, si necesitas pensar, por ejemplo. O sea, no es una técnica basada en el razonamiento y en Exacto. el enganche No, eso sería con un pensamiento. el otro proceso que nosotros llamamos top-down, que es más talámico, empieza por el tálamo y tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Y que es como prácticamente vivimos, pensando primero y luego, si de casualidad lo hacemos, sintiendo. Entonces, ese otro proceso es el que habitualmente utilizamos y que es más de la razón, del pensamiento, del juicio, de algo que después podemos hablar que es muy interesante, que es el wandering mind o la mente que divaga, que estamos divagando más del 50% del día nosotros. Entonces, bueno, ese es el otro proceso, el top-down, el de arriba abajo. Es más el mindfulness, trabaja mucho los sentidos, la conexión con el cuerpo. Pero ¿cuál es la necesidad de estar tan conectado? Por ejemplo, bueno, con la camisa que me toca. Digo, ¿por qué? ¿Qué beneficio tiene esto? Si yo... Digo, también está un poco esto instalado de que las mujeres somos multitasking, ¿no? Que estamos haciendo mil cosas a la vez. Y yo me jacto de que
realmente puedo estar haciendo muchas cosas a la vez y pensando y decidiendo y reviso la mochila de los chicos y sí, pero eso y de no sería paso veo multitasking, que, eso ¿no? sería, nosotros lo llamamos switch tasking. Multitasking Ah, se usa, decir multitasking, porque da la idea de que uno puede hacer al mismo tiempo varias cosas y en realidad uno no puede hacer al mismo tiempo ni atender ni hacer, sino que va cambiando rápidamente de una a mm, otra. Muy cierto, rápidamente de sí, una a otra, y eso se llama switch tasking. Entonces hay como una crítica a todo esto del concepto de multitasking. En realidad, bueno, cierto, podés estar atendiendo dos cosas, nunca, ¿no? Podés hacer en una milésima de segundo pasar a otra y volver a la anterior y hacer todos los switch que vos quieras, pero estás claro. cambiando, digamos, ¿no? Eso trae problemas a veces, Ujú, así como también es necesario evolutivamente para algunas cosas, ujú, hacerlas un poco en simultáneo, como manejar un auto. claro. Es necesario, también puede ser nocivo si uno lo empieza a hacer como regularmente a manera de procedimiento habitual, el estar como haciendo Mm, varias cosas al mismo tiempo, como sería como abrir muchas ventanas en la computadora, ¿no? claro, sí, Entonces es sí. como que te hace perder foco, te hace perder Ujú, profundidad y los estudios están diciendo que la eficacia baja, incluso laboralmente mm. baja cuando uno abre demasiadas ventanas o hace demasiadas cosas en esta modalidad de switch tasking, ¿no? Claro. ¿Y cómo encajaría ahí el concepto del divague, ¿no? ¿Cómo era el término que Del dijiste hoy? wandering mind, de la mente que Sí, divaga. la mente que divaga. Bueno, Como que no nos queda tiempo para hacer las dos cosas, tío. Estar en mil cosas a la vez y a la vez tenemos una cabeza que vuela. claro, que va. Lo que pasa que eso tiene que ver mucho con. Me parece que es algo interesante tu pregunta porque tiene que ver con la forma en que vivimos, ¿no? En la Mm, forma en que vivimos, en la cual mientras más roles tengamos, mientras más cosas hagamos, mientras lleguemos más reventados al final del día, parecería que fuimos más productivos y valió más la pena el día, mm. ¿no? Por eso hablamos a veces de tiempos muertos. Estar sentado un ratito mirando algo es un tiempo muerto. Y Con hasta, una hasta la connotación palabra es negativa. fea, es Claro, sí, peyorativa, ¿no? Tiempo totalmente. muerto. ¿Por qué tiempo muerto? Mientras estás sentado esperando el colectivo o mientras estás sentado, no sé, esperando que llegue alguien. Yo una vez me acuerdo que cuando me pasó había empezado a trabajar en mindfulness y estaba en La Pampa y llegué 5 minutos antes al colegio de mi hija y me criticaba y me juzgaba a mí mismo por haber llegado 5 minutos antes. Y Como que decía, los pucha, ¿cómo perdías. no pasé por la verdulería que tenía que haber comprado esto? Claro. Era un tiempo muerto, ¿no? Entre comillas. Perdido, porque aparte Perdido. los muertos Pero tienen, muerto o sí, perdido en relación a qué? A una idea de exacto. productividad que uno tiene en la mente. Y mientras más haces, más sos, más valés, más valioso es tu día, Claro. más valiosa es tu vida. Y nosotros sabemos que después la persona, cuando termina explotando, es por eso, ¿no? Por hacer demasiadas cosas y bueno, y Son aferrarse demasiado a eso. estereotipos sociales y que todavía arrastramos. Yo creo que por ahí en una época, pienso en mis abuelos y mis padres inmigrantes de posguerra, viste, abriendo monte, yo qué sé, Mm, era como sobrevalorado esto de la productividad, porque sí, también sí. era una cuestión de sobrevivencia, que si Sí. no trabajabas casi todo Para mí ese es el modelo tiempo. capitalista netamente, ¿no? Ya nos tendremos que Sí, meter en otros temas. es Inclusive ayer, ¿sabés qué me cierto. enteré ayer? Que no lo sabía, que antes la gente, antes de todo el capitalismo, de la época industrial, la gente no dormía así 8 horas corridas. La gente dormía en dos periodos de más o menos 3 horas. Tres, Mirá, 4 horas como mucho. Pero eran dos periodos asociados con momentos del día. Pero en general no se dormía así 8 horas. Y después se trabajaba 8 horas. Esa es claro. una división que hace una propuesta, entre comillas, del capitalismo, de la revolución industrial en adelante, del capitalismo, de vivir el día de esa forma. Pero no es algo natural, quizá Claro, podremos decirlo, tal ¿no? Nos cual, fuimos tal adaptando a cual. ese ritmo, digamos. Sí, sí. Otro concepto que manejan ustedes es el de la rumiación, que me encantó. Estamos como, que tiene un Claro. poco que ver con esto Sí, del del Wandering divague. Mind, de la Sí, sí, mente que sí. divaga, sí. Te cuento eso de la mente que divaga y lo conecto con la rumiación Sí. porque me parece re importante. Ujú, Viste que el cerebro nuestro trabaja básicamente por encendidos o firings ujú, neuronales. Se prenden las neuronas de acuerdo a sí. lo que estamos haciendo. Ujú, Por ejemplo, ahora nosotros que estamos hablando, utilizando mucho el área de Broca, que es el área del lenguaje, utilizando mucho la atención o la asociación, estamos utilizando partes frontales del cerebro. Se van prendiendo neuronas de esas zonas que estamos utilizando. claro. Si estuviéramos esculpiendo, o no sé, una Mm, roca o algo acá, otras áreas del cerebro más kinestésicas se estarían encendiendo. claro. El cerebro se prende de acuerdo a lo que vos necesitas, las áreas que vos necesitas. Eso se llama redes. Antes se Ujú, pensaban que era una parte del cerebro que lo hacía. Hoy se sabe que son distintas partes y por eso se llaman redes, ¿no? Puede ujú. haber Sí, redes que sí, sí. conecten Están distintas conectados partes del igual. Sí, cerebro. sí. Bien, una de las redes, la más importante de todas, se llama el Default Mode Network o Mm, el modo reposo o la red de reposo. Y es una red que se enciende cuando estamos divagando. Es decir, claro.
empieza a funcionar, esas neuronas funcionan a un nivel de intensidad más bajo, quizá que otras más atencionales, por ejemplo, cuando está muy concentrado, y básicamente conectan muchas partes del cerebro, pero lo hacen a través de recuerdos, memorias, imaginación, todo lo que uno a nivel interno en la mente está procesando, y cada vez que uno puede, por eso se llama como default mode, ¿no? Claro. Cada vez que uno puede lo activa. Claro, Te estás claro, duchando, siempre, estás sí, divagando. Estás exacto. comiendo, capaz que primero sentís el gusto de la comida, ves que estás comiendo, pero Pero al ya después te minuto ya enganchás. estás divagando. Vas Ujú. caminando, estás divagando. Estás esperando un colectivo, estás divagando. Es decir, cada vez que puede, ese modo, esa red del cerebro se enciende. ¿Y qué hace? Que nosotros estemos dándole vueltas a las cosas, a lo que nos pasó, a lo pendiente, a la preocupación. A veces ese modo de divagar toma distintas formas según las personas. Hay algunas que se enfocan más en preocupaciones, Claro. otros son más daydreamers, o sea, están soñando. De esos quedan cada vez Fantasean. menos, Sí, me sí. parece. Era más de la Cierto. época de los 80 eso. Sí. Cada vez quedan menos de eso. Pero bueno, pero el Cierto. modo de divagar se activa en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿es bueno eso? Hasta Eso te cierta quería forma sí. preguntar. Sí, en cierta forma, porque uno Es necesita... inevitable. Es por un inevitable. Es lado, un proceso, claro. podríamos decir, natural del Sí, cerebro. sí. Es bueno porque genera, por ejemplo, todo lo que es nuestra representación de nosotros mismos. La tenemos a través de ese proceso. Nos pensamos quiénes somos, tenemos una identidad, un concepto de nosotros. Y en cierta forma es necesario. Es bueno para la creatividad, porque cuando uno Claro. crea tiene que divagar un poco, Ujú. ¿no? Está bueno. Y es bueno para algunas otras cosas, pero cuando uno empieza a abusar de eso y está demasiado en ese modo de divagar, empieza a generar procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la rumiación, que es pensar Ujú. demasiado y en forma de Claro. preocupación en las cosas, ¿no? Generando síntomas ansiosos, sobre todo, síntomas de estrés y síntomas depresivos. Entonces, está como Mira. estudiado que las personas que tienen estos síntomas o tienen trastornos de ansiedad, por ejemplo, la red del modo default del divagar en la mente, Ujú. en el cerebro, está mucho más activo que en otras personas. Es decir, está como más tiempo desconectado, porque ese modo un poco te desconecta Claro, de lo claro, de demás, lo que ¿no? realmente está pasando. Y es Sí. muy propio a veces en las personas, eso, a veces. El insomnio tiene mucho. Totalmente. Esto de no lograr salirse de este chip que te sigue dando vueltas, dando Sí, vueltas, sí. dando vueltas, dando vueltas y. Es que es eso lo que hace generalmente que la persona no duerma. Eso y otro factor que tiene que ver con el mindfulness, que es pelear por dormirse. Ah, Porque sí. que nos, Estoy enojado con no poder dormir y peor. o quiero dormirme porque tengo pocas horas para Ah, descansar, claro. y entonces Típica, empiezo a pensar, sí. me quedan solo 4 horas y no me dormí, y entonces de alguna forma empezás a luchar contra eso. Y uno de los peores, bueno, eso es lo que enseña el mindfulness, ¿no? Que uno de las peores estrategias para trabajar con la mente cuando hay algo que no te gusta es luchar contra ella. Ujú. Da lugar a lo que llamamos procesos irónicos, se le llama Ay, así. qué El lindo. proceso irónico es que cuando vos querés Es una eliminarlo, ironía. aumenta, Sí, ¿no? tal cual, tal El cual. caso típico es cuando a vos te dicen, no pienses en un oso polar blanco, por Sí, ejemplo, ¿qué ¿no? haces? Es decir, Y no primero puedo lo pensar. pensás, Sí, claro, y luego tratás de eliminarlo. Bueno, eso funciona es así por cierto. ejemplo, con el dormir, Mm. funciona así con el dolor, cuando vos querés, por ejemplo, eliminar un dolor porque te está doliendo y vos Sí, querés eliminarlo y estás como todo el tiempo dando vueltas en eso y rumiándolo, te aumenta la sensación de dolor, ¿no? es Entonces, cierto. la mente, no podés luchar contra la mente, contra esos Mm. procesos. Tenés que aprender a Qué trabajar con pragmático eso. lo que decís, porque Mm. yo creo que hay tanto mensajito de autoayuda que dice, ay, soltá, soltá, no lo podés hacer tan Totalmente. fácil. A ver, bajemos No, un no, poco no, no. a la realidad. La cuestión es que lo que a mí me parece interesante es que el mindfulness tiene un método para resolverlo, Tal cual. que eso es lo que a mí Por lo me menos para parece. trabajar con eso, ¿no? Ah, interesante. Dependiendo de la persona. Sí. Nosotros decimos que hay mucha variación en las personas, ¿no? Por ejemplo, con las personas que tienen trastornos de ansiedad intensos o de muchos años, pueden conseguir algunos beneficios con el mindfulness, pero seguramente van a necesitar más probablemente psicoterapia, quizá. Sí, Somos realistas en relación al impacto que tiene el mindfulness porque claro. creemos que es muy bueno y muy saludable y genera mucho bienestar, pero también hay que ver el contexto de cada persona, ¿no? Y en eso somos realistas, y en el programa nuestro, por ejemplo, hacemos admisiones antes de empezar el Ujú. programa, y hay personas que le decimos, mira, lamentablemente esto en este momento para vos no es lo No, mejor, no es lo probablemente mejor. tengas que hacer primero psicoterapia, o una terapia enfocada en tu problema. Mm, Nos pasa con las personas panicosas, con trastorno de mm. ansiedad severo,
personas bipolares, Claro. que a veces no están estabilizadas, porque cuando uno está estabilizado, aún siendo bipolar, puede tomar cosas del mindfulness, pero tratamos de ser como muy realistas en lo que la ciencia nos dice que se Claro. puede, que se beneficia. Eso me parece muy honesto. Te Y digo que no es fácil totalmente. de No, encontrar. no, La no, no. mayoría te vende su disciplina, su técnica, ¿viste? No, y Como la solución a la lamentablemente el mayoría. ámbito de la práctica contemplativa y meditativa es un ámbito de mucha sanata y mucha fruta, ¿no? Sí. Y lo que decimos nosotros está como más focalizado en el carisma del instructor Mm. que en el método en sí mismo, Ah, ¿no? Eso para mí es súper importante, lo que súper. propone el mindfulness, un protocolo que ha sido, que está como, digamos, de alguna forma asumido y como consensuado y que siempre lo estamos mejorando y actualizando. Y es un protocolo que tiene temas, que tiene prácticas reguladas y que no depende tanto del instructor, más allá de su capacidad, que tiene que tenerla, pero no de Claro. su cosa carismática, ¿no? Porque viste que en la Sí. meditación es Lo que como que pasa que el tenés que buscarte un ego viejito es. de barba y que Sí, esté en por túnica y favor. si por la duda está descalzo, mejor, ¿no? Y una Y cosa así. desarreglado, mejor. Claro, y si te tira un par de locuras, si te dice un par de Sí. cosas locas, mejor. Es decir, Sí, tenemos sí, esa sí, cosa. sí. Es muy, muy fuerte lo que decís porque además hay mucho gurú dando vuelta. Sí, sí. Vos Y si incluso viene de la mencionas. India o si viene de Oh, un lugar así, ni te ni cuento. te Tengo cuento. muchas personas que me dicen, me fui a la India. ¿Y para qué miércoles te fuiste a la India? Si podés hacer un montón de cosas Sí, acá o en cualquier lugar de acá. sí, sí, Eso sí. es quizá en alguna forma parte de un recorrido que después uno puede llegar a hacer si lo desea. Pero el lugar para trabajar con uno mismo es aquí Donde y estés, ahora, ¿no? No, sí. no es la India, Nepal, Katmandú, es acá, este Tal lugar, cual. ¿no? A mí lo que tengo que ir terminando, pero a mí lo que me genera es mucha satisfacción y mucho placer de ver que no todo está perdido. O sea, esta fe en la humanidad Mm, que hay detrás del mindfulness, ¿no? Más mm, allá de que la persona puede vivir mejor en su día a día, sino que podemos tener sociedades mejores, tal cual. ¿no? Y vos sabés que una de las frases que decía John Kabat-Zinn, y lo sigue diciendo siempre Mm. en su programa, John Kabat-Zinn es el fundador del programa, el Ujú. creador del programa originariamente de MBCR, una frase que dice él cuando trabaja con muchas personas con cronicidad en Massachusetts, dolor crónico, psoriasis, mucha ansiedad, pacientes todos crónicos. Mm. Él dice una frase que es, normalmente cuando empieza el programa, hay mucho más de bueno que de malo en Ah, ustedes. Hay mucho más de sano que enfermo en ustedes. Hay mucho más de potencialidad que de debilidad en ustedes, ¿no? Y tiene que ver con eso, con una confianza en las capacidades, en los recursos que los seres humanos tenemos para vivir mejor y eventualmente inclusive a veces para ayudar a procesos de curación o de sanación sí. que nosotros a Ser veces más necesitamos. benévolos con nosotros mismos. Bueno, eso también es todo un capítulo que Fundamental. es el capítulo de la Mm, autocompasión, le llamamos nosotros, ¿no? Que es claro, ser mucho más buenos con nosotros mismos y con los tal cual. demás, ¿no? Claro, lo que pasa es que si uno es bueno con uno, es como que lo reflejas. Me Tal parece cual. que Sí, necesariamente, es una actitud sí, psicológica, te tal diría, cual, ¿no? sí, De sí. flexibilidad, de... Bonomía, de Ujú, aceptación, sí. ujú, Yo te quiero decir que yo lo primero que leí en el libro fue la contratapa. Me ujú. quedé loca. ¡Qué texto! Buenísimo. ¿Lo escribiste Sí, sí, vos? sí, lo escribí yo y vos sabés que un secreto que nunca se lo contamos a nadie. El nombre, uno de los nombres que primeramente pensamos para el libro era Mindfulness, la revolución de la mente o algo así, ¿no? Después Sí, nos pareció un poco ruidoso en el tema, en el claro. sentido este, viste, de lo que Sí, sí, actualmente hay y sí, se sí, consume un mucho. poco sensacionalista, Ujú. pero en alguna forma, y eso es el texto que vos decís, habla de la revolución que produce cuando uno practica con continuidad el Sí. mindfulness. Y lo que pasa es que es una revolución más tranquila, más silenciosa, pero es igualmente Dolorosa dolorosa, también. trabajosa y que lleva tiempo, ¿no? No es algo lindo que vos Ujú. decís, ay, qué lindo, hoy tengo 15 minutos, voy a practicar mindfulness, Y ya me mi vida cambia. siento y mi vida cambia. No, es todo un darse cuenta a través de lo cotidiano y también de las prácticas, pero también de la vida, que es, digamos, un proceso muy difícil y doloroso, Tal porque tenemos cual. que cambiar condicionamientos muy duros. Nosotros estamos como muy seteados de muy temprana edad en relación a cómo percibimos el mundo, cómo nos movemos en el mundo, lo que hacemos, y casi nunca cambiamos mucho esos patrones. Sí, sí, Generalmente los sí. seguimos más o menos de manera general a todos. Entonces este es un cambio muy profundo de percibir y de actuar en el mundo, ¿no? Tal Entonces, cual. por eso hablamos de la revolución.
Claro, y es una revolución silenciosa en contra de estas cosas de epifanías que Sí, muchos proponen. totalmente. Hoy contás ahí un caso, pero no lo quiero traer porque no viene al caso ahora, pero hay gente que de repente de un momento a otro le Sí. cambia la vida Bueno, el y libro que no vos decís, vendamos esto. el libro Sí. que es tan lindo, que tiene muchas cosas lindas, de Cartol, ¿no? Eckhart Tolle, Del poder de la sí, hora. sí. Es A mí me maravilloso el gustó, me libro. pareció muy lindo el libro, pero Ujú. cuando en el prefacio yo leí, apenas abrí la primera hoja, que decía que una noche él se transformó y de pronto fue un ser totalmente distinto, a mí eso me produce mucho Eso, rechazo, eso ¿no? es irreal. Porque eso no pasa nunca, digamos. Sí, O si pasa, pasa porque antes pasaron un montón de cosas, digamos, ¿no? Es como contar una historia sin contar toda la evolución del proceso hasta llegar a eso. tal Entonces, cual. a mí esas cosas me generan mucho rechazo Porque además porque genera no parece falsas real. expectativas. La Totalmente. gente va a esperar, bueno, hasta que a mí no me pase esto, yo voy a seguir siendo el pobre miserable que soy. Y no es así. Claro que sí. Y además, otra cosa que para mí es importante, que se lo dije y Facundo no le gustó, Facundo Manes, cuando tuvimos la presentación del libro, es que un libro no te cambia la vida. Vos podés comprar el libro, pero leer un libro no te cambia la vida. Te puede abrir alguna puerta para una búsqueda personal, pero en general, Sí, al menos los libros en estas prácticas, ¿no? sí, Meditativas y sí, eso, sí. no te cambian la vida. Son pequeños empujones como para que vos después luego hagas tu búsqueda personal y hagas tu revolución que implique Tal esfuerzo, cual. sacrificio, trabajo, constancia. Claro, Pero leer un libro no te cambia la vida, qué ¿no? fuerte, qué fuerte. Mm, Sí, quiero decirlo porque el prólogo es de Facundo Manes. Es muy interesante el trabajo de Facundo también. Imagínate, me parece que son, digamos, una dupla súper interesante. mm, Y además el trabajo psicoterapéutico, que vos también lo recomendás. Hoy ya totalmente. hablabas de esto, Sí, pero que sí. también es esto. A ver, una meditación de un día no nos cambia tampoco. Es un trabajo, como Es un decís, trabajo intenso. constante, claro. Y a Fantástico. veces es necesario la psicoterapia, por ejemplo. Es Claro. muy necesaria para muchos casos, sí. Fantástico, Martín, mil No, gracias a gracias. vos por la entrevista tan linda y por el tiempo. A veces uno Bueno, no tiene tiempo para explayarse y la sí. verdad que lo he tenido, así Bueno, que acá lo damos. qué bueno. Muchísimas Muchas gracias. gracias, ¿eh? Bueno.